Estamos con Antonio Salazar, un vecino de Federación, un personaje reconocido, una personalidad reconocida en lo popular, para hablar con él un poco también de lo que es el albañil, lo que es el constructor, y ya de paso hablar un poco también de la vida de él y el recorrido de lo que es el ex emplazamiento, el nuevo emplazamiento y demás. Antonio, contanos, ¿cómo arrancó tu vida? ¿Cómo arrancaste en esto de la construcción? De la construcción va a empezar. Sí, sí, sí. Bueno, y mira, mi viejo era como, era albañil. Bueno, allá en aquella época no era muy poco lo que se llamaba albañil, todo era todo asentado en barro. Ujú, Entonces no había, ahora se llama albañilería, por supuesto, todo, pero es todo modernizado. Pero en aquel tiempo, yo, por ejemplo, hasta la mitad de la canilla andaba entre el barro, pisando el ujú, barro, porque no había. Había una azada ujú, grande, grande así, una azada, que tenía dos ojos, ujú, y con esa se hacía la. Inclusive cuando empezó a venir la cal viva, se apagaba con esa, que se hacía un pozo, ujú. con ladrillos, se hacía un pozo y ahí se volcaba la cal ahí entre el agua y se apagaba. Este, pero como yo anduve muchísimo con mi papá, como anduvo con amigos de mi papá, por ejemplo, los Cinturiones, había ahí un tal Balingre que trabajaba con el mundo trenzano en el cementerio, que toda gente grande, yo era Ujú, guricito, tenía 9 años, 10 años, y Y yo me entreveraba con ellos ujú, por mi papá. Él me llevaba, o si él no me llevaba, yo iba a los gritos igual, yo ujú. iba, de alguna forma tenía que estar con mi papá. Era una llave para mi papá. Y gracias a Dios fui aprendiendo, aprendiendo y aprendiendo. Bueno, después me fui a Buenos Aires. Cuando me tocó la Colima me fui a Buenos Aires, de allá a Buenos Aires me llegó la cédula allá y me vine, pero yo ya sabía y allá trabajé mucho Mm, tiempo allá. Mucho tiempo te quiero decir, trabajaba en la casa, al lado de la casa de gobierno, en Martín García y Corriente, mm, la María Avenida Corriente, al lado del obelisco. ujú. Tengo un recorrido por ahí también y después de allá cuando me vine, que me tocó la Colima, me vine y después seguimos trabajando en la cerradera. Ujú, Después salió la empresa de la nueva federación. Pero en aquel tiempo todos hacíamos changuita nomás, ¿viste? ujú, No. Te quiero decir, yo trabajé toda mi vida, ujú, como mucha gente, ¿no es cierto?, de mi época. Pero no se tomaba efectivo la gente. ujú, Por eso es que nadie tenemos antigüedad ujú, en una cosa. Porque antes, por ejemplo, había, como yo siempre converso con Santín por el asunto de la cosecha de fruta y todo eso. Antes no había quinta como hay ujú, hoy. No había construcción para hacer una casa como hay hoy. Antes, vos ahora tenés para hacer una vivienda tenés, según la cantidad de gente que vos tenés, son 10, son 10 meses, 20 meses, años. Y las quintas eran igual. ujú. Las quintas, como ahí vos tenías a nosotros en aquel tiempo le llamábamos colono Ujú, a la gente de la colonia. claro. Entonces ahí había un colono que tenía 50 plantas y se cosechaba esas 50, ponerle 3 4 días y ya no era, ya de ahí ya te ibas a otro, entonces no había antigüedad. Ujú, Entonces por eso es que muchos dicen, a mí inclusive me lo han dicho, dicen, Antonio, ¿cuántos años tenés vos que tenés tantos años de trabajo? No, no es ujú, eso. Muchos años de trabajo, mucho tiempo, pero no efectivizado, porque ujú, no era efectivizado, ujú, eran changas. Y bueno, y después sí, ya aprendí, apareció el aserradero, y ya fuimos quedándonos en el aserradero hasta que salió la empresa para hacer la nueva federación. ujú, Bueno, ahí sí yo me vine a trabajar acá en la empresa, haciendo las viviendas. Yo hice con Alcide Piana trabajamos los dos de socios, hicimos una casa, la casa que vive acá atrás de la YPF, ujú, de este muchacho que falleció, como es Petelín, era ujú, marinero. Esa casa la hicimos nosotros, completa. Y al lado
y estaba Gramilla Galeano con el hermano y otro, había un porteño que trabajaba con ellos, que también ellos hicieron, porque te daban para hacer una casa cada uno, ¿eh? Vos terminabas y te daban otra oportunidad. Después fuimos de ahí, fuimos a trabajar allá al barrio, ¿cómo es que se llama? El barrio aquel, donde está allá, ¿cómo? Al lado de la terminal, ¿cómo es? El barrio este. ¿Residencial que le dicen? No, más acá. En la calle de la terminal, no más ahí, pero más acá donde estaba Silvio Terenzano, por ahí. Sí, me voy. Ajá, bueno, ahí fuimos a trabajar nosotros. Pero ya fuimos a hacer trabajo más fino, fuimos a azulejar, todos los baños, pileta, mesada, todo eso, ¿viste? ¿Y qué cambia de la vieja a la nueva? ¿Qué cambió? Y cambió el 100% más. Cambió el 200% de que lo que hoy se paga. En la vieja, por ejemplo, no se pagaba nada, porque no había luz. Tenían luz en el pueblo, en el centro, y un foquito cada 3 cuadras en la vieja. Pero y no se pagaba nada porque no conocíamos nada de lo que conocemos hoy. Porque no teníamos baño, tenía un baño que se llamaba excusado. Y después el papel higiénico no lo conocíamos, un inodoro no conocíamos. Era todo, las luces eran todo candiles, se hacía un candil con un plato, nada, se ponía un poco de cebo, una mecha se prendía y esa era la luz. Y si no, vela. Pero era más candil porque teníamos que alumbrarnos todo. Entonces era bien sencillo. Cuando vinimos a pasar aquí cuando empezamos a cambiarnos los barrios, ahí en el barrio La Virgen, ya era ahí ya pagamos luz, lo único que pagamos. Sí. Teníamos canillas públicas para el agua, haciendo cola ahí para el agua. Y de ahí ya cambiamos, porque yo me cambié con estas 5 veces ya. Ya ahí las 6 ya voy para allá definitivo. Porque ya sabés, ¿no? ¿Te das cuenta? Sí. Sí, porque yo vivía acá, donde nací, mejor dicho, acá donde era la Cutiembre antes, la Cutiembre Guerrera, que era acá, de donde están las palmeras, en Campi Las Palmeras, ahí a 300 metros, 400 metros, ahí era la gruta de Lourdes. Más atrás estaba la Cutiembre. Y después estaba Elvio Beltramini, que trabajaba hacía horno, hacía ladrillo, también trabajamos ahí. Por eso te digo, no era continuo, entonces vos no había un patrón que te fiche o que te tome efectivo, ¿viste? No, en aquel tiempo no había esas cosas, no había sindicato tampoco, no había algo. Cuando te tomaban en efectivo, que te fichaban, te hacían una libreta de ahorro, los descuentos que te hacían a una libreta de ahorro en el correo. En el correo. Después, cuando vos renunciabas o la empresa daba por terminado el trabajo, te llevaban ellos mismos, te llevaban al correo y te cobrabas todo lo que tenías ahorrado en la libreta. Esos eran los aportes que nos daban, ¿viste? Pero te digo, cambió mucho, acá cambió mucho, hay que cambiar, hay que pagar todo, ¿viste? Entonces la mayoría, el 90% acá no alcanza para pagar los impuestos. ¿Y qué te acordás de la vieja? Y de la vieja me acuerdo todo, todo. Cómo fue la desaparición de la vieja. Vos me preguntás ahora en este momento quién vivía acá. Por hacerme una pregunta, te digo el lado, te digo todo. En la calle no, porque la calle en aquel tiempo no tenía nombre. Eran las calles céntricas nomás. Alrededor, la zona aledaña, no tenía no tenía nombre. O capaz que tenía nombre, pero nunca la nombramos, ¿viste? ¿Era chiquito? Lo que pasa es que no era chico Federación. Federación eran pocos habitantes, pero era todo desparramado. Porque yo de ahí, de mi casa, donde yo vivía, mira, casualmente estoy acá en esta calle, que yo vivía al fondo, al lado de la vía. Claro. En la misma calle.
Y de ahí, bueno, como de ahí estamos al pueblo, o sea, para ir al hospital, donde estaba el hospital viejo, está hoy en la actualidad todavía, Ujú, teníamos de esta calle, por ejemplo, allá al fondo teníamos que pasar todo el pueblo. ujú, Y habitaban las casas ujú, muy retiradas. Había la zona del centro, por ejemplo, era ahí un grupo ahí nomás, ujú, y después que estaban todas las casas juntas, y después ya saliendo para después que se iba para el barrio La Estación, ujú. ahí ya no, porque encontraba una casa por acá y a los 300 metros encontraba otra, Claro. a los cuatro vientos. Ujú, Pero como era una cosa que no había vehículo, había como no se andaba, era todo carro que se sacaba el pino, era ujú, como alza prima que se sacaba los rollos, y así era todo, se manejaba todo a caballo, ¿viste? ujú, Todo era caballo, bueye, como es. El güey tenía una lisa que arrastraba una lisa que se llevaba montones de cosas, ¿viste? Mayormente en las colonias. ujú, Y después, y bueno, y lo que había acá era la aceituna, que nos rebuscamos con la aceituna, cosechamos mucho la aceituna y había mucha producción, que era el 99% de la población se ocupaba de eso. Y, y como y no. Entonces, y después ya te digo que empezó a cambiar acá porque cuando el pino se terminó, ujú, acá que no vino más, nosotros fuimos a Monte Casero con mi papá, nos llevaba a Monte Casero porque no había gente que haga ese ujú, trabajo, ¿viste? ujú. Entonces acá fuimos a Monte Casero a parar en el barrio El Ceibo, Claro. Monte Casero. Y bueno, de allá después se cortó allá y empezó a venir el pino que pasó a Concordia. Ujú, Y nosotros fuimos a Concordia, ahí en el barrio Nebel, ahí se hacían ujú, las estivas. Y se sacaba, y ahí fuimos. Iba papá y teníamos que ir todo, ¿viste? ujú, No es que yo era trabajador de eso, sino. Pero después anduve ahí, estaba doña María Hilara de Monte Casero que hacía sándwiches y ujú, pasteles en la costa del río. Ahí tenía una casa ella con el marido ahí y ella se ocupaba de eso. Y yo vendía. ujú, Yo le vendía con un canasto, dos canastos grandes, uno con pastel y uno con sándwich. ujú, Y, y después me dio el delegado de la estiva, me dio para, para estivar el 3x3. ujú. Venía el tirante 3x3, venía entreverado unos mazos de la. Y, y ahí venía tabla de media, ¿cómo es? De media pulgada también. Y así en el pueblo nuestro era así, viste, acá el más grande que había acá en el centro eran las como la fábrica como es de aceite, que estaba Eduardo Vago, al lado de la estación. Después esa la rectificó cuando se terminó la aceituna y hizo una fábrica de naranjo, Ujú, que hacía jugo de naranja. Después estaba Chiche Silvestre, tenía aceitera. Estaba la alemana, más allá pegado casi a la prefectura marítima, también grandísima. Estaba el diputado acá, Valerio Buché, que inclusive hasta ahora está la fábrica, donde era la fábrica de aceite, que era donde están trabajando los hijos de Gerardo ahora, que hacen por alisado. ujú, Ahí era la fábrica de aceite. Y yo recorrí todo eso y después las colonias, viste, anduve por todos lados. Después cuando ya se mató mi viejo, bueno, ahí ya cambió el panorama, ya, viste, ya, ujú, todavía había aceituna, todo eso, y yo salía con mi mamá y todos mis hermanos a cosechar aceituna, porque la aceituna era una zafra, ujú, también era como yo te estaba diciendo, la fruta, la naranja, por ejemplo. ujú, Era una zafra de 2 meses, 3 meses, según el tiempo como venía, tipo como ujú, estaba lloviendo así ahora y la humedad que hay no se podía cosechar. ujú. Se arrastraba los telones, entonces no se podía, ¿viste? Y así nos fuimos creando, después ya más grandes, mis hermanas se casaron y anduvieron, ya tuvieron su esposo, sus hijos, y bueno, ya nos repartimos todo, entonces se hizo más liviano el asunto, nos creamos unos por un lado, otros por otro, Ujú, y bueno, y así. Pero fue
la vieja para mí fue una cosa muy, muy linda, muchos recuerdos, la gente muy humilde, la gente muy atenta con aquel que tenía un accidente, con aquel que, bueno, accidente no había, porque no había vehículos, no te digo, eran, había, qué sé yo, yo repartía, teníamos nosotros casi media hectárea de verdura, que plantaba verdura, todo verdura. Y yo salía de mañana, a las 7 de la mañana salía a mi casa con 2 canastos. Por eso tengo muchos recuerdos, porque yo recorría todo el pueblo vendiendo la verdura, porque antes no plantaban casi verdura. Claro. Y salía con mi abuelo, íbamos ahí pasando la vía nomás de casa, una cuadra ahí, íbamos ahí al río que se llamaba el Puerto de Arena ahí, y mi abuelo cazaba raya, ¿viste? Y grande, y ya la iba cuereando ahí, ya venía doña María, el marido de doña María Secheto, o Echeto, no sé si es Echeto o Echeto era, pero eran ese de Echeto creo que era. Y bueno, y mi abuelo cazaba 8 o 10 rayas para ella, después cazaba para doña María, para doña Rosa González, que tenía la cabaña allá, y bueno, y ahí también yo recorría y conocía todo, porque yo era vendedor ambulante de muy chiquito, de muy chiquito. Anduve por muchísimos lados y después anduve 20 años con el tábano. No había agujero que no entre. Y bueno, yo conocí, tengo esa vida, ¿viste? Gracias a Dios y la Virgen, y hasta ahora sigo viviendo. Tengo 68 años y sigo viviendo. Y ahí vamos, ¿viste? Pero para mí, la vieja es inolvidable para mí. Inolvidable. No me olvido de nadie, de nadie. Y no quiero ir a la vieja ahora que estuvo bajo estos tiempos atrás, por los recuerdos, ¿viste? Por los recuerdos, porque me voy a encontrar con la vía, sea donde se mató mi papá, mi hermano, como otros amigos que he tenido también, que ya fueron muertos por el ferrocarril, ¿viste? Entonces no voy por eso. Y otra cosa, que tengo mucho miedo para resbalarme alguna cosa, y capaz que caigo sentado, me quiero la cadera, ¿viste? O me quiero de otro lado. Entonces por eso no voy. Pero si me tocaría iría, sí. Pero te digo, para mí me cuesta mucho, ¿viste? Me cuesta mucho, sí. Una por los sentimientos, ¿viste? Por los sentimientos, porque ya te digo, mi historia es la vieja ciudad. Yo no hace mucho que estoy acá, ¿eh? Yo hace 27, 28 años que estoy acá, en la nueva. Yo no, es que hay gente de 40 años, mi vieja hace 40 años que está acá, pero yo no. Yo hace 27, 28 años. Pero, ¿cómo? Y bueno, gracias a Dios. Y después he trabajado mucho, en la albañilería trabajé muchísimo, mucho. Pero nosotros venimos de artesano, de gurí. De gurí, te digo, de 5 años, 6 años. Aprendimos a hacer canasto, porque mi abuelo hacía canasto, mi abuelo, el padre de mi mamá, hacía mi mamá, hacía mi tío. Y era todo materiales del monte, ¿viste? Montes y marrones. Y bueno, y con eso solventamos todo, pero entonces la plata tampoco se gastaba. Porque en aquel tiempo todo aquel colono, porque los colonos siempre fueron, como en aquella época, siempre fueron, ¿cómo te puedo decir? Muy solidarios. Muy solidario, y más con el peón rural, que es el peón que éramos nosotros. Yo iba a llevar iba de paseo, me iba a la casa de un colono, ahí los Beltramines, los Silvestres, que ellos fueron los que terminaron de criarme después cuando se mató mi papá. Ellos llevaban mercadería, gracias a Dios, siempre los recuerdo, y que estoy con los hijos, estoy con las hijas, estoy con las nietas de esa gente, porque tengo muchísimo que agradecerle a esa gente. Eso nos llevaban, todos los días había uno que se llevaba nos llevaba un 5 litros de leche, me acuerdo, y un pan de polenta que hacía la madre así. ¿Qué? Esa polenta de harina blanca, ¿viste? ¿Qué? Y huevo, después tenía un tractorcito plomito, como el que tiene Patón Calvo,
y una acoplada, una chata igualita a la que tiene que Calo. Y con esa llevaban repleto de muñato, de zapallo, de mandarina, como de choclo, de todo, de todo. Gracias a Dios nos criamos así. Pero te digo, yo aprendí, gracias a Dios, aprendí a hacer mucho y ahora lo que dejé de hacer la luz, porque quedé, mira, ahí tengo las marcas, quedé pegado en la luz, mira, con los cables de la luz. Entonces le agarré mucho miedo, ¿viste? Sí. Mucho miedo y no quiero ni arrimarme a la luz. Contame también esto de las murgas humorísticas que tuviste y eso. Y mirá, la murga yo anduve 19 años en las murgas humorísticas. Primero de todo salí con los Caribes, que estaban, calcular de acá, yo me iba allá al lado, pasando al hospital todavía para ensayar. Con el Tete de Tona, con el Lincho de Tona, eran los dos hermanos que sacaban los Caribes. Y hay gente grande, más grande que yo, que todavía existen, que todavía tengo un vecino ahí que todavía él existe, él tocaba el tambor. En aquel tiempo se hacía todo con cuero de oveja, se iba, nos peleábamos en el matadero por los cueros de oveja. Eso se lo metía en el arroyo y a los 3-4 días se le sacaba la lana sola, ¿viste? Salía todo. Y después se hacía los arillos, que se llaman los arillos, los tirafondos, que era para tirar los cueros, ¿viste? Pero eso se hacía con vara de sarandí o mimbre, cualquiera de las dos cosas. Se hacía el aro y de ahí se ponían los tirafondos y se los tiraba. Y esa era la batería que había. Y bueno, después ahí se salía en el centro, allá en el centro de la ciudad, que era la calle Hipólito Yrigoyen, que es la que está acá de la balanza ahí derecho, allá al fondo. Se salía de allá de lo Arce, de la confitería de Arce, hasta Los Moutones, que era la terminal de ómnibus. Era allá al lado de la iglesia, calculá 5 cuadras, pero cuadra, no era joda. Y bueno, y así, ¿viste? Sacamos varias veces los primer premios. Después, bueno, cuando empezó San Lorenzo con el asunto del corso y esto acá, bueno, ya vinimos para San Lorenzo y bueno, ahí yo salí con los Caribes un solo carnaval y no salimos más, porque ya vimos que se puso muy difícil la cosa, ¿viste? Ya era un poco más de modernización y todo. Y bueno, de allá vine como saqué los Trovadores del Norte, porque los Trovadores del Norte hacía 7 años que habían desaparecido. Una murga muy nombrada, porque era competitiva y se competía ante el corso, que acá yo tengo varias preguntas para hacerme y me las hago todos los días y no sé cómo es el tema de los puntajes que hacen los jurados. Los jurados, sí, porque no entiendo cómo es el asunto, ¿viste? Porque yo voy a esto. Calculá que si vos la primera noche que te presentaste en el curso ya salís compitiendo. Y después después de todas las noches vas cambiando una cosa y te siguen evaluando. Vos ya salís evaluado con lo que tenés. Claro. Porque si no, si vas cambiando todas las noches, vas ahí agregando algo, o un poco más lindo, un poco más, eso no vale. Ya no vale eso. Tiene que seguir valorándote con lo que vos te presentaste. No lo que agregaste después. Claro. Ese es mi sentimiento, ¿viste? Y me pregunto y me contesto y no puedo. ¿Cómo es? Hay otra cosa. No sé cómo evalúan la música. Y es como de la comparsa y la batería de la comparsa. Porque todas hace muchos años que tienen el mismo ritmo. Porque si es competitivo, tiene que competir con un ritmo. Me parece a mí. Claro. Yo vengo de otra época. Pero en este momento me parece a mí, yo miro mucho y por los recuerdos que tengo entiendo un poco, ¿viste? No es que no entienda, pero yo me evalúo ahí. Porque vos tenés que sacar una música y yo tengo que sacar otra música, claro. Otro ritmo. Antes allá en La Vieja nosotros teníamos 7 ritmos.
Claro. 7 ritmos de comparsa. Venía tocando una comparsa, venía tocando una marcha y nosotros íbamos enfrente con otra marcha. Ujú. Esa era la competición. No como ahora, que todo la misma marcha. Y pasan de una vez y la misma marcha. Pasan la otra vez la misma marcha. Pasa la otra comparsa la misma marcha. Ujú. Entonces no sé, viste, qué clase de competiciones. Ujú. No entiendo nada de eso. Claro. Pero una lástima que yo siempre lo que estoy recalcando siempre, y ahora que lo voy a volver a repetir, como es, que por qué siendo Federación una ciudad desaparecida, que tiene tanto para contar la vieja ciudad, como es que, por qué se hacen los ritmos de otro lado? Claro. ¿Por qué se pone un nombre de corriente la comparsa? Ujú. ¿Por qué se pone la música de Brasil? ¿Eh? Tenemos que hacer lo que nosotros entendemos. Ujú. Porque yo voy allá y miro qué sé yo lo que van tocando. Veo que va sonando la música, pero no sé Ujú. qué es. Entonces, la verdad que no sé, ¿viste? ¿Qué sé yo? Eso es lo que yo no evalúo, es eso. Ujú. Pero para Federación está bien y pues, no sé, ¿viste? ¿Qué sé yo? ¿Te acordás de algún recitado de antes o no? Y algunos quedan en el repertorio, siempre es una cosa que no nos vamos a olvidar. Yo saqué en Concordia 2 veces ahí en la música, la comparsa de ahí de murga humorística también de, ¿cómo es? Del Club Nebel, Ujú. Concordia. Ajá, saqué 2 años consecutivos. Y vos calculás que había, ¿cómo es? Había 7 comparsas, murgas y 5 comparsas. Ujú. Y en las 7 comparsas nunca había sacado un premio el Barrio Nebel. Ujú. Nunca, la murga nunca sacó. Y yo fui el primer año y le saqué el segundo puesto. Ujú. Pero allá nadie, como acá, ¿viste? Nadie recitaba Ujú. porque no sabían recitar. No sabían tocar la batería. Era un entreviero que no se sabía. Y yo no te digo que soy mejor que nadie, ni peor que todo tampoco. Ujú. Pero estoy dentro del grupo, soy uno más. Ujú. Y bueno, y entonces eh, yo los enseñé cómo tenían que ser, cómo se tocaba la batería, cómo se recitaba, cuáles eran los pasos que tenían que dar, que agarrar un viaje como que hacía 20 años que los tenía. Ujú. Ujú. Y eso lo hice en 15 días. Y saqué el Claro. segundo premio. Ujú. No, y al año siguiente yo no pude ir. Y vino a buscarme el jefe de ahí del club, me vino a buscar y enloquecido que vaya. Y me fui, pero no tuve tiempo. Y Ujú. ahí salí cuarto. Ujú. ¿Sí? Y de ahí ya no fui más porque por mi trabajo. Ujú. Por mi trabajo. Yo trabajaba en el aserradero porque cuando acá en la ciudad se faltaba 5 o 6 meses para terminar, que iban terminando, que iban entregando las horas, empezamos a disparar para el aserradero. Ujú. Porque si no quedábamos afuera. Ujú. Ganaban otro, entonces no, y quedamos sin trabajo nosotros. ¿Viste? Ujú. Y entonces y así. Y yo Ujú. emigré mucho yo, porque yo iba a cumplir 13 años y me fui acompañante de un camionero de acá que repartía los palos de teléfono de la luz. Ujú. Y bueno, conocí muchos pueblos, muchas ciudades, muchas, como es, capitales. Y anduve por todo, anduve por cómo es. El primer viaje, me acuerdo bien, salimos a Tucumán. Ujú. Cargaba acá en Ibaté, en Concordia. Don Joaquín Martínez, que era el único que tenía un semi-remolque acá. Después compró otro, mientras yo anduve, la era de él también, de él que ya había sido que andaba en trámite de otro camión y compró otro. Y bueno, de acá fuimos a Tucumán, fui a Salta, a Jujuy, a Catamarca, La Rioja, Mendoza, San Juan, La Plata, Mar del Plata, provincia de Buenos Aires. Anduve por Ujú. todos lados, porque se cargaba, en aquel tiempo no había camiones de eso, ¿viste? Ujú. No era cualquiera que tenía camiones. Claro. Entonces necesitaba, de allá venía cargado con cemento o azúcar, Ujú. y pasábamos de largo para el lado de Corrientes a hacer reparto allá, y andábamos así, ¿viste? Y, y siempre acá, te digo, yo soy una persona que anduve mucho. Me iba a las arroceras,
Cuando acá estaba medio jodido la mano, me iba, me iba como a Corrientes a trabajar en el arroz, en la arrocera, también una zafra, porque son zafras, una zafra de 2 meses y medio, 3 meses nada más, ¿ves? Pero después teníamos 3, 4 meses para la sandía, también íbamos a cargar, cargábamos todo en vagón allá, ¿ves? Y por eso te digo, anduve mucho, anduve en los montes, trabajé mucho en los montes con Eiffel Madera, que estaba la Mamona y Puro y Jorge Ferrando, eran los dueños. Trabajamos en Concordia, trabajamos acá en la zona acá como de Charrúa. Y después en el aserradero, aprendí a trabajar en el aserradero con el Vito Leonardo, con el burro. Él cortaba para cajón y aprendí, yo anduve ahí. Y bueno, las cosas cuando uno tiene voluntad o no sé, ya te digo, mi padre era una persona que trabajaba mucho y sabía mucho. Y yo soy una persona que aprendí todo de mi padre, ¿viste? ¿Para qué voy a decir? No. Y no tuve uno que me dirija. Él iba, por ejemplo, en la electricidad, él tenía agarrado esta casa para hacer la electricidad y él me decía, papá, por eso después me agregaron otra letra, porque para no dejarme papá me pusieron papango. Entonces, entraba ahí y me decía, bueno, mijo, acá va una llave, acá va un tomacorriente, acá va la caja, acá tiene para divertirse. Y yo a tal hora vengo y te daba 4, 5, 6 horas según lo que tenía paseo, o si te era mucho, todo 3 días. Yo vengo a tal hora acá y esto tiene que estar terminado. No era que él te venía y te enseñaba, y vos ponías una llave mal, un toma corriente mal, y venía, miraba todo. ¿Está ahí, mijo? ¿Está, papita? ¿Está todo bien? Sí, bueno, vamos a mirar a ver. Y allá venía, tiene un toma corriente mal acá, o tiene una llave mal. Y bueno, papi, ¿a dónde está? Y si usted la hizo, tiene que hacerla usted. Usted tiene que saber dónde está la falla. Y capaz que estaba allá en la puerta y yo recorría todo, desarmaba todo para encontrar la falla. Y bueno, de allá al rato él aparecía y mi hijo está. Y él se iba a mirar dónde estaba, él sabía que estaba la falla, entonces me decía, bueno, y agarraba y colgaba, pelaba los cables y colgaba de arriba de qué pasaba, bueno, prenda todas las llaves, los tomacorrientes, todo, listo. Y así me enseñaba, ¿viste? No es que como que él venía y te decía, no, eso está mal, mijo, esto va así, no, nada que ver. Hágalo y hágalo. Claro. Y bueno, y así, por eso te digo, y aprendí albañilería, mi papá hacía pozo. En aquel tiempo, ya te digo, eran excusados, se usaba mucho el excusado, en pleno centro, y se hacía pozo de 10 metros, de 20 metros, a la alemana que tenía que hasta ahora, no me acuerdo eso si vive o no vive, el segundo Astrada, que está allá en la esquina donde está la agencia Quinela de Miller allá. Bueno, él era ahí el administrador de ahí. Claro. Entonces, creo que vive, me parece, pero si vive, mira, tiene 100 años más o menos ya. ¿Cómo es? Y bueno, ahí hicimos con mi papá y Espinaca González. Claro. Hicimos todo eso. Pero un pozo de 22 metros, por 7 metros de diámetro. Claro. Grandísimo. Era para la aceitera de donde te digo, era un enorme. Era alemana, tenía mucha plata. Pero trabajaba día y noche y tenía 5 o 6 turnos todos los días. Era una barbaridad. Pero por eso te digo, ¿viste? No, yo tengo una vida que no sé, ¿viste? No, qué sé yo. Dentro de todo y hasta ahora tengo 68 años, gracias a Dios, bien cumplido. Jugué mucho al fútbol, conocí muchísima gente, jugué mucho a la bocha, jugué, al rugby no jugué porque una vez que nos pusimos a joder con unos palos, porque lo veíamos por televisión, empezamos a jugar con unos palos, le encajé a uno con un versazo y lo quise jugar más porque sabía que no era para mí. Claro, le erré a la pelota y una pelotita así chiquita le erré. Me acuerdo bien, era un socorro mutuo. Acá en Federación era un socorro mutuo, había una cancha no me acuerdo qué fútbol, qué era, si era tenis, no sé qué era, que se le pegaba con la paleta contra la pared.
Ajá, y grande, grande, socorro moto grande. Y ahí le pegué a un muchacho con el palo, pero sin querer. Ujú. Y bueno, entonces dije yo, no, esto no es para mí. Claro. Igual el carnaval antes hacía Ujú. corso de agua, ¿viste? Ujú. También la de Lina Martínez, que está viva y no me va a dejar mentir, como estábamos jugando al carnaval y vino y me encajó con el balde. Ujú. Me partió la cabeza. Ah, pero se le escapó a ella. Ujú. Y agarré y bueno, agarré y me fui y le devolví con el mismo balde otra vez. Ujú. A la mierda. Dije, para mí se terminó nunca más. Porque antes se salía con un carrito, Ujú. con un caballito y 2 tachos de 200 litros arriba del carro. Ujú. Y se jugaba, era una hermosura, ¿viste? No había pelea, no había nada, 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 era una barbaridad, una barbaridad. Y, y siempre así, ¿viste? Pero te digo, siempre hay, ¿viste? Que en cualquier pueblito, cualquier lado, siempre hay la diferencia del pobre al más pudiente, ¿viste? Ujú. Está la clase media, y después está el más inferior de la clase media, y después está la clase alta, ¿viste? Claro. Entonces, siempre el pobre, el más chico, siempre fue el más marginado, ¿viste? Ujú. Y siendo que sos el productor de lo que Ujú. vos tenés. Claro. Porque vos pusiste capital, Ujú. pero yo puse mi cuerpo para... Ujú. Entonces eso es lo que tampoco se justifica, ¿viste? Ujú. Y es así el tema, porque el capitalista pone capital y el que hace la producción es el obrero. Ujú. Entonces yo tengo mucho conocimiento. Yo fui delegado de los aserraderos, tuve 4 años. Fui delegado de la construcción, tuve 4 años. Y así, viste, anduve siempre metido como dedo en la nariz. Ujú. Bueno, Papango, muchas gracias. No, por favor. Antaño Salazar, gracias por la entrevista. No, muchísimas gracias a vos, por lo menos. Algo para contar siempre hay. Y sí. Siempre hay, siempre Ujú. hay. Pero, ¿cómo? ¿Quieres mirar un poquito las Ah, imágenes? Bueno. no, no. Ujú.